Fines de la Segunda Guerra Mundial, pobreza, economía afectada, Japón en la crisis. Decidieron invertir, decidieron ir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? Hacia la inversión y la creación de tecnologías. En este tema que vamos a hablar por el curso de Economía, Poder y Gobernanza, el impacto económico del desarrollo de las consolas de videojuegos, un estudio, Sony y Microsoft. Todo inicia a fines de la Segunda Guerra Mundial. Empresas como Nintendo y Sony se fundaron. Sony fundó su empresa más que todo dirigente al tema de los Walkman, más que todo productos de sonido. Pero ¿cómo incursionó en los videojuegos? Pues algo muy curioso. Primero, hablaremos de un concepto que hemos visto en el texto que hemos leído, que es el de Fulcher. Jeff Fulcher, el capitalismo, una breve introducción. Es el desarrollo de las ciudades y el desarrollo tecnológico. En el desarrollo de las ciudades, un ejemplo que tomaron es el desarrollo de... es la implementación del Mediterráneo en el Atlántico, que influyó bastante en el desarrollo económico. Pero también relacionado con Sony, Sony fundó su empresa, se consolidó en América, generando que eso tuviera más puertas para poder expandirse su imperio. Ahora, en el desarrollo de las tecnologías, implementó el desarrollo del DVD. Y aparte, cómo incursionó en el tema de los videojuegos. Un tema que está bastante arraigado por Atari, por Nintendo, por Sega. Todo comenzó con su alianza con Nintendo. En el cual, otro concepto curioso que hemos llegado a tener es el desarrollo de las tecnologías. El desarrollo tecnológico. Y cómo influyó en todo. Se podría decir, realmente, se dice, es que el creador del PlayStation, en este caso que vamos a hablar, vio un problema con Nintendo. Vio que el problema él era un ingeniero, vio el problema que era el sonido. La calidad era muy buena para ese tiempo, pero el sonido era algo en lo que pecaba Nintendo. En la Super Famicom, en la NES, etcétera. Así que, ¿qué hizo? Se contactó. Contactó con la empresa y llegaron a un acuerdo. Y en ese momento vemos un concepto de tecnologías. Pero ahora. Sony no solo se dedicaba a crear consolas. Sony al principio se dedicó a crear tecnologías realmente. Pantallas, radios. Y también Microsoft. Microsoft no solo se basaba en, en procesadores, en computadoras, en softwares. Pero ¿cómo incursionaron? Simplemente por el tema de generar más ingresos. El desarrollo tecnológico. Y todas estas cosas llegaron a derivar en algo bastante curioso. Un tema que hemos utilizado, que vamos a utilizar el de... es el capitalismo. Visto en Anthony Giddens, consecuencias de la modernidad. ¿Qué es lo que nos dice? En el texto se menciona que el capitalismo implica el aislamiento económico de lo político, mercados competitivos, etcétera. ¿Cómo se llega a relacionar con la producción de consolas? Dirán. Simplemente se desarrolla con la producción y la comercialización masiva que se hizo. El tema del entretenimiento es un tema bastante tocado actualmente y es algo que lo que vende. La producción y comercialización de los productos. Un ejemplo como Sony y Microsoft es parte de productos de videojuegos. El tema de tecnologías. Cosa que Sony y Microsoft supieron manejar bastante bien en esa época. Y esto refleja la dinámica del capitalista de competencia por la cuota del mercado. Desarrollo de las ciudades. En el libro de James Fulcher podemos traer un ejemplo que es el desarrollo de las ciudades italianas como Ámsterdam, que fueron sedes de innovaciones entre los siglos XI y XIV. Ahora, este desarrollo fue debido al implemento de tecnología, fue debido al implemento al desarrollo mismo que se forjó en las ciudades. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con Japón? Simplemente, el desarrollo de esas industrias en el país de Japón hubo demasiado desarrollo tecnológico. Japón es por algo potencia. Tiene unos ingresos demasiado altos. Ahora, con Sony, una empresa realmente japonesa, ¿cómo incursionó a raíz del éxito? Incursionó en América, consolidándose como Sony Corporations. En América ya genera un gran impacto económico, no solo en Japón, sino también en el tema del país americano, que no solo... Pero ahora vamos a dejarlo con otro concepto bastante curioso, que no solo tiene que ver con ponerse y ya está. Ahora vamos con el concepto de desarrollo tecnológico.
Un ejemplo que nos da es el Mediterráneo y el Atlántico y un factor que influye en el desarrollo económico. O sea, son factores que influyen bastante en el desarrollo, tanto como el transporte, la forma de ir, venir, la facilitación, etcétera. Como lo vemos de manera similar con Sony, con Microsoft. El desarrollo de las consolas se desarrolla en una industria tecnológica. Si nos damos cuenta, por más que hayan pasado un par de años desde el PlayStation 4 al PlayStation 5, del Xbox One al Xbox Series X, Xbox Series S, es realmente bastante tiempo, pero el desarrollo ha sido enorme. No solo ha sido el desarrollo en el tema de que la consola sea más potente, tema de gráficos. Cada vez hay juegos que son muchísimo más parecidos a la vida real. Hay realidades virtuales y todo eso se debe al desarrollo tecnológico y a la competencia que hay entre estas mismas. Otro concepto que vemos es la regulación estatal. Se hace referencia en el libro de Fulcher que la ley de pobres en el año 1834, que despertó la hostilidad entre los indigentes y muestra la actitud del Estado hacia la pobreza durante ese periodo anárquico, capitalista anárquico. Ahora, este concepto se puede relacionar con las políticas y regulaciones que se tienen en los videojuegos, no solo en las consolas, ya que hay, hay piezas que sí o sí deben estar y cosas que no deben estar en las consolas. Y más que todo con el tema de los videojuegos. Por algo han existido las regulaciones y las clasificaciones. Que hay juegos para mayores de 14, juegos mayores de 18, juegos mayores de 11, juegos para toda la familia, etcétera. Esta clase de regulaciones, si uno, por ejemplo, no muestre desnudo, muestre de violencia, muestra de cosas sexuales, han sido regulaciones que se han ido metiendo a los videojuegos. Como ahora hay una tasa, tanto en las películas como en un par de videojuegos, de que un porcentaje de las películas, y también en los videojuegos debe haber gente de tez oscura, gente, como se le dice normalmente, negra, gente de mestizajes africanos, mujeres, etcétera. Ahora hay bastantes regulaciones, cosas que se implementaron con el desarrollo creativo y los videojuegos, que es bastante. Competencia internacional que también se toca. Ciudades italianas acogieron refugiados franceses y flamencos, lo que contribuye al desarrollo económico. Ahora, ¿cómo se relaciona? Es la competencia que hay entre Sony y Microsoft. Al inicio no había competencia, porque Sony, por así decirlo, estaba en su nota, estaba con PlayStation. Luego Microsoft sacó su primera consola. La consola llamada Xbox. La caja X. La primera consola que fue creada como competencia para PlayStation, porque se dieron cuenta Microsoft de que había un gran mercado, porque llegó a facturar bastante bien para ser la primera consola de PlayStation. Ahora, en otro tema con la división de clases y acciones empresarios. Es un tema que no estoy tan familiarizado, pero como vemos un ejemplo de texto, es que en Europa no existía una única élite cohesionada y totalmente dominante, lo que permitió que la actividad económica se convirtiera en el dispositivo más atractivo para adquirir, incrementar y preservar la riqueza. El concepto relacionado con nuestro tema es el siguiente. En la videojuegos la relación entre los desarrolladores y consumidores y cómo estas dinámicas afectan el impacto económico en las empresas como Sony y Microsoft. La relación que bastante entre los desarrolladores, la explotación que se llega a ver y con los consumidores, ya que hay juegos que son buenos, se invirtieron bastante pero no venden. Y eso afecta bastante la economía, la inversión que se hace, tanto como en películas, tanto como en artistas, absolutamente en todo. La explotación o algo con los consumidores, si no se vende, no sirve. Por más que sea la mayor obra de arte o la decepción que sean los consumidores. Caso como el tema de Cyberpunk, un juego que fue esperado, que se esperaba para, para el PlayStation 3. Pero no lo corrió ni el no, se me quedó para el PlayStation 4 y no lo corrió, solo pudo correr en el PlayStation 5 y estaba muy mal optimizado. Cosa que generó bastantes pérdidas para Microsoft. Así que son cositas que hay. Pasándonos a otro gran escritor, Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad. Un concepto base es el capitalismo. En el texto se menciona. El capitalismo implica el aislamiento de lo económico y de lo político, con mercados competitivos de trabajo y productos. ¿Cómo se relaciona con el desarrollo de consolas? Todo porque ya que implica la producción, comercialización de productos para el consumo masivo. De esta forma se llegan a relacionar. Pero ¿qué se refiere con consumo masivo? Un ejemplo, no de Sony, porque no ha pasado hace mucho, pero Nvidia. Nvidia, la serie 4090 se iba a vender demasiado.
y que tiene que ver la producción no bastaba, la escasez de recursos tecnológicos escaseó. Y ahora con las inteligencias artificiales se necesitan más gráficas, más tarjetas gráficas, por ende mayor consumo, un consumo masivo. Y ahora como también comenzó con PlayStation. Y con el momento de la salida del PlayStation 5 voló por completo. El tema de la pandemia, el tema de que el cierre de exportaciones, cuando llegó acá llegó con un precio extremadamente elevado. Y Microsoft lastimosamente no vendió tanto, pero un tema bastante claro es con el PlayStation. A mayor a mayor venta, mayor todo, ¿no? Pasando de autor con Anthony Giddens. Consecuencias de la modernidad, conceptos del capitalismo, un concepto base que se menciona que el capitalismo implica el aislamiento de lo económico, de lo político, con mercados competitivos de trabajo y productos. Esto se relaciona con el desarrollo de las consolas y los videojuegos, ya que implica la producción y comercialización para el consumo masivo, cosa que pasó realmente con el PlayStation 2, si no me equivoco, que llegó a venderse demasiado, que ya escaseaban y se tuvo que vender un sobreprecio. Otro ejemplo que no tiene algo que ver con las consolas, pero tiene que ver algo más con las tarjetas gráficas, es el caso de Nvidia. En el tema de la minería, las tarjetas gráficas volaron. El precio era muy excesivo y ya no casi ni había stock. Y de esta manera nos damos cuenta cómo se relaciona, cómo mayor producción, mayor comercialización, mayores ventas. Pero no siempre es así, ya que a veces hay bastantes pérdidas, como se mencionó en el anterior contenido. Con la globalización, Gittes menciona que la globalización implica el establecimiento de áreas excoloniales como estados con límites internacionales reconocidos. Esto se relaciona con el impacto económico de las consolas, ya que, un ejemplo claro, Sony y el PlayStation Plus. Un tema de que te va bastante videojuegos y es muy mundialmente conocido. La globalización llega a casi todo. Ahora lo que no pasa con Microsoft. Microsoft con el Xbox no llega tanto a Latinoamérica. Muy pocas veces llega. Acá en Perú casi ni hay. Y el tema en el que flaquea en comparación a la globalización que tiene Sony. Aparte de que Sony está presente en todo. Cámaras, pantallas, si no me equivoco, radios. Hasta Sony crea videojuegos. Tiene su industria para crear videojuegos. Ahora, con Microsoft flaquea por el tema de que no es tan internacional en países no tan desarrollados como los nuestros, en las cuales a las justas puedes ver un Xbox en Perú también, no puedes ver muchos. El Microsoft Pass ni llega prácticamente, solo llega para PC y eso que está algo elevado. Y el tema también de los precios, la realización y los precios para cada uno sea más competitivo. Está bastante curioso en el cual todos absolutamente tocan. Otro concepto, tecnología. En el texto se menciona que el desarrollo de una fuerza de trabajo abstracta también forma un importante punto de conexión entre el capitalismo, el industrialismo, la naturaleza cambiante del control de los medios de violencia. Relación. El avance tecnológico, como mencioné mejor dicho, es enorme. Pasamos de PlayStation 1 a PlayStation 5 y un gran cambio, también generacional, pero un gran cambio de tecnologías. Ahora, ¿qué podemos analizar de esto? La tecnología, el desarrollo, todo. En general, consolas vemos productos que forman entretenimiento, que cada vez consumimos más, productos de ocio. El desarrollo tecnológico en productos de ocio es bastante. Los celulares cada vez corren más videojuegos, hay más aplicaciones. Y un ejemplo es la evolución de las capacidades técnicas de la consola a lo largo del tiempo. Con las consolas ya no solo sirven para jugar, puedes entrar a YouTube. Hasta las Xbox sirven como computadores. Cosas que un avance tecnológico enorme y sirve bastante. Y ese crecimiento de todo. Ahora pasemos con un tema más con los conceptos del libro de Robert Heilbronner y William Milberg, la evolución de la sociedad económica. Pasemos con un concepto bastante curioso. Vamos a pasar con el concepto de... Vamos a elegir de todos los que tengo. Vamos a elegir empleo y creación de empleo. El texto hace alusión al surgimiento de un nuevo elemento de la vida con la monetización, donde el trabajo ya no es solo un intercambio, sino ahora hay paga, y con la paga puedes adquirir mejores cosas, etcétera. Como vemos que pasó en la época del feudalismo, ya no era intercambio, era se pedía un sueldo. Ahora, ¿cómo se relaciona con los videojuegos? La creación de empleo mejoró, simplemente. Se utilizan más ingenieros,
ahora más mano de obra. Ya no, ahora hay industrias que se dedican netamente a crear videojuegos y generan empleos para programadores. O sea, de por sí este desarrollo influyó bastante. Hay sectores que se dedican netamente al case, al case y las ventilaciones. Hay otros que se dedican directamente a, por así decirlo, a la creación de videojuegos, al comercio, bastante comercio también, cómo influyó al tema de exportaciones. O sea, de por sí, las consolas, el desarrollo de esto generó bastantes ramas de empleo. Tanto programadores, vendedores, exportadores, importadores, e-commerce, dropshipping, etcétera. Y también las inversiones. No, no es eso. Pasemos con otro tema, el comercio internacional. Esto luego el impacto del descubrimiento de un nuevo mundo. En este caso, el ejemplo que nos dan es el nuevo mundo para Europa, destacando este evento impulsó a Europa a convertirse en una floreciente sociedad comercial, lo que puede relacionarse con el comercio internacional y su influencia en el desarrollo económico, tanto como Sony como Xbox, como Sony como Microsoft con las consolas PlayStation y Xbox. El comercio internacional creció, la comercialización, que hablamos en el anterior tema, fue enorme. Desarrollos tales como empleos, tecnologías y muchísimas cosas. Ahora también pasamos con la innovación tecnológica. De por sí, todos estos libros llegan a tomar temas muy similares: desarrollo tecnológico, globalización, crecimiento, internacionalismo, etcétera. Pero algo que podemos destacar, que tiene mucho que ver, que realmente lo que me parece más interesante, es las competencias. Las competencias tecnológicas. Como a raíz de que, no sé, tú prefieras Xbox, yo prefiero PlayStation, y las empresas buscan ser mejores que las otras, y eso genera desarrollos tecnológicos. No solo pasa con las consolas. Es un tema muy a mi gusto hablar de las consolas, pero pasa con absolutamente todo. AMD con las tarjetas gráficas Radeon y los procesadores contra Intel, contra Nvidia, teclados, comidas, hasta todo eso vemos. El desarrollo de tecnologías y las competencias tecnológicas no tiene algo que ver con comida, pero la mejoría que llegamos al ser humano. Tanto en personas que queremos superarnos a nosotros mismos y ser mejores que otros. Este desarrollo no solo se ve en el tema capitalista, en el tema económico, se ve en absolutamente todo. ¿Y cómo esto influye? A mayor competencia, mayor trabajo, mayores tecnologías que las cuales podemos disfrutar todos, mayores sectores en las cuales se pueden trabajar. Ahora el sector de las inteligencias artificiales, hay también sectores que se eliminan, hay trabajos que ya no existen obviamente, pero hay trabajos nuevos que se crean, nuevas ingenierías, nuevos negocios, nuevos productos. Ahora la gente hace e-commerce, importaciones, etcétera. El desarrollo de las tecnologías sirve bastante, las competencias sirven bastante para poder para ver la mejoría de cada uno y cada gente se supera a sí misma. En fin, dejando en claro el tema del desarrollo económico con las consolas, industrias como Sony, Xbox y, bueno, y Microsoft, es bastante, toca bastantes temas que podemos analizar. En resumen, el desarrollo económico siempre influye con otra vez una acción. Sony y Nintendo influyeron, creaciones de empleos, desarrollos tecnológicos, mejorías, desarrollo de ciudades, eh, acabó con la pobreza y cómo también todo surge a través de un contexto, un evento Nexus, tal como fue a fines de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza que generó. Al fin y al cabo todo es un bucle. El capitalismo es hasta ahorita el sistema que estamos usando más y es el más rentable. Y con el tema de las consolas influye demasiado, como digo, empleos, tecnologías, etcétera. Así que podemos dar cuenta que no solo son las consolas, que algo que parece tan de ocio, como videojuegos, como la gente que está pegada, como como un empleo que voy a mencionar es la competición en los videojuegos profesionalmente, que ahora es un deporte, que ahora se paga. La facturación en todos estos mismos genera un bucle, genera eliminación de empleos y creaciones de empleos. Así que hay que volver a pensar realmente qué cosas, temas realmente influyeron en la economía y te vas a dar cuenta que demasiadas cosas, por más mínimas que veas, desarrollaron bastante e impactaron en economías tanto peruanas como internacionales. Espero que les haya gustado. No diré mi nombre porque es realmente pero cuando una tarea será. Acá se Fide Café Soxo, el VTuber. Muchas gracias por el tema para el curso de Economía, Poder y Gobernanza. Gracias.